Ok, hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Tanya, donde el Alter Rebbe va a contestar una pregunta que hizo en el primer capítulo. En el primer capítulo de Tanya, empezó citando una enseñanza del Talmud que dice que a la Neshama, al alma, se le hace jurar justamente antes de llegar a este mundo. Tehi tzadik ve'al tehi rasha. Debe ser un tzadik y no debe ser rasha. Un justo y no un malvado. Y después dijimos, va'afilu kol ha'olam kulo, aun si el mundo por entero, viendo tus acciones, te denomina tzadik, como pareciera que debe pasar si estás actuando como un tzadik y la gente lo están viendo naturalmente, te llamarían un tzadik, ¿no? Sin embargo, deberías mirar a ti mismo como si fueras rasha. ¿Qué rasha? Como si fueras rasha. Y el Alter Rebbe preguntó lo obvio. Bueno, primeramente él preguntó que en Pirkei Avot está escrito claramente que la persona no debe mirarse a sí mismo como rasha. Entonces tenemos un conflicto de que ese Gemara está sugiriendo que el juramento original nos manda a tener una autopercepción de rasha. En Pirkei Avot dice que no deberíamos tener eso. Número uno. Y número dos, él dijo que lógicamente no tiene sentido de que alguien se vea a sí mismo como malvado, porque si yo me considero malvado, entonces me voy a deprimir y no puedo servir a Hashem con alegría. Y ahí dijo el Alter Rebbe de que si mi solución a ese problema es, ok, me voy a mirar a mí mismo como rasha, pero no me va a importar porque no me quiero deprimir. Entonces dice, eso es peor, porque lo que va a pasar es, si no te importa, vas a terminar siendo de verdad un rasha. Entonces eso fue una pregunta que quedó en el aire hace 13 capítulos. Y no lo habíamos contestado. Es recién ahora, un año y pico después, no sé cuántas clases que hemos hecho, que vamos a ver la respuesta a eso en base de la información que nosotros hemos aprendido. Que hemos aprendido quién es el Benoni. Eso fue el tema del capítulo 12. El Benoni no es la persona que quizás uno pensaría por el nombre, por el título, porque Benoni suena como una persona en el medio, ¿no? El tzadik suena como el hombre perfecto, el rasha suena como el malvado y el Benoni suena como el que está en el medio. Nosotros explicamos que estos términos son mucho más profundos que simplemente una cantidad de mitzvot o averot que uno hace. Explicamos que en realidad estos términos definen el estado interno de la persona. ¿Ok? Porque explicamos de que cada uno nace con tov, verá, con bien y mal. Todos tenemos dentro de nosotros bien y todos tenemos dentro de nosotros mal. Y los términos tzadik, rasha y benoni son formas de identificar el estado interno del ra y tov, el mal y el bien dentro de nosotros.
El tzadik es una persona que ha logrado a modificar el mal o eliminarlo por completo. Y como dijimos, son muy pocas personas en el mundo que logran eso. El rasha es aquel que el ra, el mal que está dentro de él, domina su vida. Y el Benoni es aquel que internamente tiene el mal, tiene el ra como el rasha, como el que practica el mal, solo que la diferencia es que tiene un control total y completo de ese mal. Lo domina, lo controla. Y dijimos que él hace uso de herramientas que Hashem nos da a todos nosotros para lograr eso. Entre las herramientas que usa, dijimos, es el rezo. El rezo es un momento que la persona se enchufa y se conecta con el más allá y recibe en ese momento una fuerza que aun cuando se desenchufa, aun cuando después la persona después está sin esa conexión del rezo, la marca de su rezo queda con él durante todo el día. También dijimos que esa persona usa la fuerza de Moach Shalit al-Halev, que la mente que domina sobre el corazón. Ok, esto es un resumen de lo que habíamos hablado hasta ahora. En este capítulo, el Alter Rebbe empieza diciendo, ahora podemos entender un dicho de nuestros sabios. Nuestros sabios dicen sobre el versículo. Hay un versículo que es de Tehilim, de Salmos, en el capítulo 109. Dice, Ki ya'amod liyamin evyon lehoshia meshoftei nafsho. Que Hashem se para al lado derecho de una persona pobre para salvarlo de aquellos que quieren secuestrar su alma. Y dice que el versículo usa una expresión interesante. Se refiere a los dos poderes dentro de nosotros como shoftim. ¿Qué es shoftim? ¿Qué es un shofet? ¿Quién sabe hebreo? ¿Qué es un shofet? Pues, Un shofet es un juez. Ajá. Correcto. Y dice que esa palabra es muy interesante. La palabra juez. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona eso? Enfrente de cada decisión que uno tiene que tomar, véalo como si fuese un juicio. ¿Ok? El juicio es, debo comer esto que no es kasher, o debo hacer o hablar la shon hara, o debo X. La cosa, entonces en un juicio, ¿quiénes son los jueces? El nefesh habehamit es un juez, el alma animal, el alma instintivo es un juez que emite su opinión, y el alma divina es otro juez que emite su opinión. Entonces, vamos a decir que como esto o no como esto. Entonces, si solamente el alma animal dice su opinión y dice, claro, cómelo, disfrútalo, para eso está, ¿no? Entonces, y el nefesh haelokit siente, o el alma divina siente que no tiene chance porque ese lo tiene dominado, entonces decide no opinar. ¿Quién ganó ese juicio? Lo que gana el juicio es el nefesh habehamit,
le hiciste fácil. Ustedes saben que en Estados Unidos, por lo menos, si recibes una multa de tránsito y la policía no llega al juicio, tú ganas automáticamente. Así es la ley. Y así es esta ley también. Si hay una situación y solamente hay una opinión, entonces gana esa opinión. Por eso es muy importante que por lo menos en cada circunstancia, que el Nefesh HaElokit también diga su opinión. No dejas de decir opinión, no dejas de crear la dinámica de un juicio. ¿Por qué? Porque la ley es, cuando hay un empate en un juicio, digamos que hay dos dayanim, dos jueces, y un dayan dice una opinión, y el otro dice lo opuesto, la halajá dice que hay que buscar un tercero para que haya un desempate, o sea, para que puedan haber dos contra uno. Y la Torah dice, Ajarei Rabim Lahatot, que tienes que seguir la mayoría. Entonces, fíjense, si el Nefesh HaBehamit, el alma animal, es el único que opina, ya terminó el caso. El caso se terminó, ganó él. Él es el shofet, el único shofet que apareció en este caso, se ganó. Pero si el Nefesh Elokit por lo menos dice su opinión, si por lo menos dice su opinión, entonces, ¿qué sucede? Tenemos un empate. El Nefesh HaBehamit dijo, come esto, y el Nefesh Elokit dijo, no lo comes. ¿Quién es el tercer juez? ¿Quién es ahora el tercer juez que va a opinar? Entonces es Hashem. Hashem viene, es como llamar a Hashem al caso. ¿Y con quién va a opinar Hashem? Hashem va a opinar con el Nefesh Elokit. Esto explica es el significado de este versículo. Que llamamos liyamin evión, que Hashem separa al lado derecha del evión del pobre, llama al Nefesh Elokit el pobrecito, porque el Nefesh HaBehamit domina nuestra vida, y el pobre Nefesh Elokit, o sea, casi no le dejan ni hablar, lo mandan a callar a cada rato, si es que habla. Entonces, que llamo liyamin evión, que Hashem separa al lado derecho de este avión, le Hoshia para salvarlo, mi shoftei nafsho, de los jueces de su alma. Que esto es un consejo muy práctico de todos los días. Nunca dejas de crear el juicio. Aún si crees que no tienes chance, el Nefesh Elokit no tiene chance de ganar, hay un beneficio automático en el momento que el Nefesh Elokit por lo menos se presenta y dice su opinión. Stam, quiero agregar que muchas veces cuando uno está criando hijos, parece que no te paran, ¿no? Le hablas y no te escuchan. Para que sepas, sí te escuchan. Y si hoy no están siguiendo tus consejos y lo que estás diciendo, siempre esto queda en la memoria, siempre. Porque siempre escuchas a personas ya cuando están un poco mayor diciendo, ay, mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto, y ni hablar cuando ya no están, más uno lo dice, ¿no? Entonces, siempre hay que decir lo correcto, hay que decirlo.
hay que opinar, hay que estar presente. No hay que dejar de decir lo correcto porque crees que no va a tener ningún tipo de efecto. Siempre tiene efecto. Siempre. Una buena palabra, una palabra de Kedushá, siempre hace su efecto. Capaz no el efecto que tú pensabas que iba a tener, o no en el momento que pensabas que iba a tener, pero sí tiene efecto. Así explica el Alter Rebbe este término mishoftei nafsho, que son jueces, y entonces hay toda una dinámica del juicio. Sin embargo, de eso queda muy claro que la diferencia entre un Benoni y un Rasha internamente no es muy grande. O sea, si hubiese un almómetro, si hubiese una forma de mirar la condición del mal y del bien dentro de la persona, si se podía tomar una foto de eso, un X-ray, un MRI, si hubiese una manera de ver eso, un Rasha y un Benoni serían igual. Y le digo algo más, posiblemente el Benoni tendría más Ra que el Rasha, porque lo especial del Benoni no es el hecho de que no tiene mal. Lo especial del Benoni es que logra controlar el mal. Eso es lo especial del Benoni. Nosotros siempre medimos la gente por, él es así o él es así. No, el verdadero, ventaja que tiene el Benoni sobre el Rasha es que a pesar de que tiene el mismo o más mal que el Rasha, lo controla y usa todo las herramientas a su disposición para controlar el mal y no permitir que el mal dictamina lo que va a hacer en la vida. Esa es la diferencia. Y por eso dice el Alter Rebbe, ahora puedes entender el juramento que se le hace jurar a la persona cuando nace. No le dice a la persona que debes mirarte como si fueras un rasha, un malvado, sino debes mirarte qué rasha. En hebreo, ¿qué hace la letra Jaf? Cuando pones la letra Jaf en frente de una palabra, lo que hace es Jaf Hatimion. Significa el Jaf lo compara a una rasha, pero más no es rasha. Entonces, ¿quién es? No es rasha, pero parece como rasha. ¿Quién es él? El Benoni. Entonces, en efecto, lo que el juramento te está diciendo es que debes mirarte como si fueras un Benoni. No como si fueras rasha, sino como si fueras ¿qué rasha? Como el Benoni, como el rasha. ¿Quién es como el rasha? Internamente, el Benoni. ¿Y por qué si tú estás actuando como un tzadik, entonces debes mirarte como un Benoni? Porque estás mucho más seguro así. Porque un tzadik ha modificado el mal, entonces, o ha eliminado el mal. Entonces, si tú llegas a pensar que modificaste la situación del mal en ti, o peor aún, si llegas a pensar que eliminaste el mal de ti, ahí sí estás en peligro.
porque si no es el caso, el mal va a aprovechar de ese autoengaño que tienes montado. Y capaz esto es uno de los grandes novedades del enfoque del Alter Rebbe. Y hay que entrar en el contexto de su tiempo, que muchas personas en ese momento, y diría yo que hay muchos hasta hoy en día, tienen la impresión de que si son religiosos, si son Shomrei Shabbat, si son estudiosos de la Torah, si se la pasa todo el tiempo estudiando y haciendo mitzvot, mucha gente llegan a pensar entonces que son tzadikim. Creen que son tzadikim. Y entonces, ¿qué pasa si alguien cree que es un tzadik y de repente entra en su mente un pensamiento extraño? Entonces, varias cosas le puede pasar. Una cosa que le puede pasar es que se puede deprimir y decir, oye, ve, ¿qué pasó aquí? Si yo soy un tzadik, ¿cómo a mí me entran pensamientos así? La respuesta es simple, no eres un tzadik. No eres un tzadik, nunca fuiste tzadik, todavía tienes Ra, el mal hace lo suyo, genera pensamientos, genera tentaciones, entonces no te engañas. Puede pensar quizás de que el pensamiento no es suyo, sino es de otra persona que le pegó a él. Puede pensar muchas cosas que no son la verdad. Por eso explica el Alter Rebbe que antes de llegar aquí, dice, mira, tú debes tratar de shoot for the stars, ¿no? Sea como tzadik, tihit tzadik, ve'al tihit rasha. Entonces ya tienes los parámetros bien claros. Trata de ser tzadik, seguramente no rasha. Pero aquí viene la segunda parte. Aún si todo el mundo dice que eres tzadik, y capaz lo eres, capaz eres de la poquito porcentaje que de verdad son tzadikim. Mejor vive tu vida como un Benoni. Mejor considérate como un Benoni, que significa que todavía hay algo de Ra, algo de mal dentro de ti, y vas a estar más seguro así. Puede ser que no es el caso, pero por si las moscas, ¿no? Que debes tener esa idea de que el Ra puede existir dentro de ti. Y la verdad es que probablemente existe dentro de ti. Y no solamente que existe dentro de ti, probablemente desde que naciste hasta el día de hoy se ha crecido e intensificado el mal dentro de ti. Y así, teniendo esto claro, entonces no vas a llegar a pecar. Pero no está diciendo de que deberías mirarte como un rasha de verdad, sino que rashas. ¿Qué quiere decir esto? Como un Benoni. ¿Está claro la idea? Esto es fundamental. Es fundamental no engañarnos, sino estar claro en la vida y honesto con nosotros mismos, porque eso es el éxito de esta lucha constante que nosotros tenemos. Entonces, en resumen, día a día, cuando se presentan decisiones que incluyen cosas que quizás no son correctos según la Torah, entonces el Nefesh HaBahmit seguro va a decir su opinión. No va a dejar de decir su opinión.
probablemente va a ser el que abre el expediente, rezando de que el otro juez no aparece al juicio para que gane sin esfuerzo, cosa que sucede muchas veces. Tenemos que practicar cada vez más, cada vez de que sea más vocal, más escuchado la otra opinión. Ay, no es tan fuerte, pero acabas de crear un empate. Y esto llama entonces a Hashem al caso, y Hashem, ki yamod liyamin evion, Hashem se para del lado del pobre, el pobre Nefesh Haelokit, y le da una fuerza, y así puede ganar el Nefesh Haelokit. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces todo quedó claro. Todo quedó claro. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias, Raf. Buenas noches, Rabino. Thank you. Chao. Buenas noches, gracias. Gusto Rabino. verle. Muy linda la clase, de verdad. Gracias. Feliz.